bienvenidos a su podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto. Esperamos que el podcast pasado con el pastor Jorge Martínez sobre el discipulado bíblico haya sido de vuestra edificación. Hemos visto que lo han compartido en varias oportunidades. Muchas gracias por su poderoso like, por las veces que lo han compartido, y síganos apoyando en este humilde proyecto que es el BTC, Biblia, Teología y Contexto, acá con mi querido hermano y Galileo de Galileos, querido hermano Wilfred. No, Dios les bendiga, sí, gracias siempre por el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy. ¿Verdad? Yo creo que no se han cansado de escucharnos y esperamos que no se cansen también. ¿Verdad? Queremos ser de bendición para ustedes, ¿no? Entonces, que esta reflexión que siempre traemos sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan y hoy tenemos un tema bien importante, un tema de actualidad, un tema de contexto, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad. Yo quisiera presentar a Marina, es una compañera de la escuela, ¿verdad? Estamos juntos en el programa de doctorado, ya estamos casi para terminar. Así es. Una jornada bien difícil, bien ardua, pero yo creo que nos hemos deleitado, ¿no? En todo este proceso, ¿verdad? Las experiencias presenciales que hemos tenido han sido, la verdad, edificantes. Han sido hasta cierto punto relajantes y nos han ayudado a ponernos en perspectiva en este ministerio, ¿no? Y para nosotros es un gusto tenerte, Marina, el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, la hermana Marina, ya, como ya dijo el querido hermano Wilfred, está estudiando con nosotros el programa doctoral en Fuller. También es teóloga, es psicóloga de profesión, profesora de institutos bíblicos, directora de institutos bíblicos. También es coordinadora de una organización no profit, ¿no? O sea, tiene una vasta experiencia y nos va a ayudar en este tema puntual, que es un tema que yo considero un campo poco conocido dentro de las denominaciones. También es ministra licenciada de las Asambleas de Dios, y hoy día vamos a estar hablando sobre el autismo en la iglesia. ¿Qué te parece si te presentas, Marina, a los que te están viendo? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo va a depender a la hora que puedas ver este podcast, y agradecerles por la invitación que me han hecho. Muchas gracias. Estoy muy pues contenta de poder compartirles este tema en esta tarde. Y bueno, yo quiero, como bien ya lo han dicho, soy psicóloga y soy parte también de la iglesia, y trabajamos con un ministerio que por años hemos estado allí liderizando, trabajando con estudiantes, con población joven. Conocemos un poco de esto dentro de esta población y nada, esperemos pues ser de bendición en esta hora. Claro que sí, Mari, muchas gracias, pues, porque ahorita estás en Panamá, son 3 horas de diferencia, ¿no? Oh, sí, aquí es tardísimo. A esta hora que estamos haciendo este podcast, tenemos 3 horas de diferencia aquí en Panamá. Dios te super archimega bendiga, pues. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué te parece si entramos? Amén. Bueno, comenzamos. Vamos, entremos a la temática. Okay. Entonces, el autismo y la iglesia. ¿Qué le parece si hablamos un versículo bíblico antes de empezar? Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No, la Biblia en sí no menciona sobre el autismo con ese concepto, con esa palabra, ¿no? Pero sí considero que nos da orientaciones de cómo nosotros podemos acercarnos al tema, ¿no? Al tema de actualidad. ¿Okay? Nosotros como ministros y teólogos también, creo que debemos tomar este tema en general, en su totalidad, con mucha comprensión, con mucha compasión, ¿no? Y entendiendo la problemática en sí, ¿ok? Según lo que nosotros hemos leído en Génesis 1:27, Dios ha creado a todos los hombres y mujeres a la imagen y semejanza de él. A partir de ahí, cada una de las personas que tienen esta condición o esta situación tienen un rol especial delante de los ojos de Dios, ¿no? Tienen esa virtud especial delante de los ojos de Dios. Entonces, partiendo de ahí, nosotros debemos incluir a ese tipo de personas que tienen esta situación también, ¿no? Del autismo. Entonces, ya teniéndote a ti aquí y al hermano Wilfred
podemos comenzar el diálogo, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿El autismo es una posesión demoníaca? ¿Es una enfermedad o es un espectro? ¿Qué es el autismo? Muy bien, bueno, quiero partir un poquito de lo que acabas de decir justamente, ¿no? Lo que hablaste acerca de Génesis 1:27, donde habla de que todos, ¿verdad? Hombre y mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que independientemente de las capacidades, independientemente de las diferencias, una persona, toda persona, está creado. Hay en esa persona imagen de Dios. Y cuando nosotros pensamos en cualquier persona que tenga una capacidad especial o haya una diversidad de capacidades, no podemos pensar que ahí no está la imagen de Dios, ahí hay imagen de Dios. Entonces, creo que partiendo de eso podemos entender un poco más qué es el autismo. Y el autismo no es una posesión demoníaca, aunque podrían pensar así algunos, tampoco tiene que ver con una enfermedad, sino que sencillamente el autismo podría catalogarse como una alteración, un trastorno que se da en el proceso del desarrollo interior, obviamente, de una persona. Algo en el desarrollo cognitivo, Neurológico. neurológico de esta persona no es igual al resto, pero no significa que por eso la persona tenga una enfermedad. Entonces es una alteración en ese desarrollo neurológico. Y como bien lo has dicho, hoy catalogan el autismo como un espectro. Es decir, que no hay una sola forma de autismo, sino que hay dentro del autismo hay todo un espectro, una diversidad, y por eso podemos ver a veces jóvenes, niños, que su autismo se diferencia de otra persona que ya ha sido diagnosticado con autismo. Entonces uno dice, pero fulano o fulana es así y porque el autismo es un espectro, desde, digamos, situaciones más complicadas en su desarrollo, como el espectro que es el más, digamos, aceptable o que es el de Asperger. Entonces hay una gama de espectros, ¿verdad? De diversidad en este espectro en el autismo. Y creo que es importante descartar, ¿no? Verlo como una enfermedad o verlo como, perdone la expresión, pero a veces alguien lo ve de esa manera, una anormalidad o pues que podríamos decir, pensar que es un problema espiritual. Entonces no es ninguna de estas, sino es una alteración en el desarrollo neurológico de la persona. Claro, pero el autismo, hasta donde entiendo, ¿no? No soy psicólogo, pero hasta donde entiendo, lo que uno puede estudiar dentro del campo de la teología, por el diálogo que tenemos con esas ciencias, no es un fenotipo, ¿no? Porque no es como la persona que tiene Down, ¿no? La enfermedad que se le puede ver en el físico. Más bien, Exacto, el autismo, exacto, el autismo es más conductual, ¿no? Es más conductual. exacto. El producto, Es más conductual y se va a ver en la expresión social de la persona. Allí es cuando de repente comienza la persona a poder detectar algo está pasando en el desarrollo de esta persona. Se caracteriza por tres aspectos esencialmente. La manera de comunicación, entonces esta alteración afecta formas de comunicación, formas de relacionarse, ¿ok? Y formas de la interacción social. Son como las tres formas en que comenzamos a ver que esta persona es diferente, ¿ok? Por su forma de cómo se comunica, cómo recibe la comunicación, por su manera en cómo se relaciona y sobre todo en su interacción social. Esto es lo que dice muy interesante, porque me imagino la ansiedad que puede tener una persona con esta situación, ¿no? ¿No? A los 5 primeros minutos, estamos hablando del autismo y la iglesia, ¿no? Los cinco Claro. primeros minutos antes de comenzar un culto. Nosotros somos
de grupo. Y como tiene un desorden neurológico, entonces se le dificulta interrelacionarse. Y nosotros Claro. somos un grupo, somos muy gregarios. Entonces, en ese sentido, el contacto con otras personas Ujú. le puede dar mucha ansiedad a la persona que tiene este desorden neurológico, ¿no? O este espectro, como se llama. Claro, sin duda, una persona autista no, al no comunicarse igual, no sociabilizar igual, son aspectos que traen mucha ansiedad a la hora de relacionarse. Pero ya te digo, ¿no? Es un espectro donde hay mucha diversidad, entonces a veces podemos ver una persona autista que uno dice, bueno, yo no creo que esta persona es autista porque se sabe sociabilizar, sabe relacionarse y nuevamente reitero, el espectro autista es amplio y a veces vamos a ver a niños o jóvenes que su autismo puede ser tan profundo que mantienen conductas repetitivas, ¿ok? Que es algo que suele verse mucho en un niño autista de cierto espectro, tienden a repetir comportamientos, ejemplo, eh, un movimiento de mano, un movimiento de cabeza o una repetición de un comportamiento o una repetición en las palabras que se dicen. Entonces uno dice, pero yo he visto casos así y esta persona suele sociabilizarse y pareciera que no fuera autista. Entonces, este es a veces como el desafío, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con una persona autista y saber de que hay una gama diferente de autismo, pero aunque a veces hayan personas que pueden sociabilizarse mejor, que no vemos una repetición de palabras o de comportamiento, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta en su comportamiento como persona, en su desarrollo, que hay algunos aspectos que dificultan tal vez la misma relación, aunque sea social, pero dificulta la relación. Entonces hay que saber cómo trabajar con eso, ¿no? Ujú. Y hay que saber como iglesia cómo capacitar a la membresía, cómo acompañar a las familias Sensibilizarla. y cómo trabajar con las personas que son autistas. Ujú. A mí, oyéndolos a ustedes, me viene la pregunta, ¿no? O sea, si es un espectro y últimamente se ven más casos de personas autistas, ¿no? Que con anterioridad. ¿A qué se debe eso? ¿Era que la ciencia no había avanzado, no habían formas de detectar, no habían formas de medir ese espectro en las personas? ¿O en sí todos los seres humanos en algún momento tenemos cierta clase, todos estamos incluidos dentro de ese aspecto de autismo? Bueno, mira, estás diciendo algo muy interesante porque a veces yo recuerdo en mi desarrollo, ¿no? Cuando yo soy una persona introvertida, bueno, he sido y ya la gente no me lo cree que yo sea introvertida. Entonces, cuando a veces yo obviamente quería, como mi mundo es hacia adentro, quería de repente disfrutaba mucho de mi soledad y este es un momento como para mí, este, llegué a decir a algunas amistades, no es que yo tengo algo de autismo. Entonces, y a veces hay mucha gente que toma esto del autismo para decir, no es que yo creo que soy autista cuando hay alguna situación de que no soy tan sociable o soy un poco tímido o soy introvertido. Entonces, claro, es como cuando han dicho que todos los niños son hiperactivos sin tener un diagnóstico porque el niño es muy inquieto o cuando de repente alguien dice autodiagnostica de algo, ¿verdad? Porque supuestamente tiene ciertos comportamientos. Entonces tendemos a veces a caer en esto, ¿no? De que yo creo que esta persona tiene algo de autismo. No, puede ser que lo que tiene es, es introvertido, lo que tiene es que no sabe sociabilizar, lo que tiene es un problema en esa área de relaciones, ¿verdad? Así que ahí hay que saber hacer la diferencia y uno a veces se dice es que soy autista. Pero lo que mencionas es muy importante porque yo pienso que a décadas atrás, estamos hablando posiblemente de 4 décadas atrás, este espectro del autismo, si bien es una realidad que viene desde, como todas las cosas, ¿verdad? Todas las diferencias, las enfermedades, los trastornos,
desde el inicio, vienen desde mucho tiempo atrás, y el autismo también, pero posiblemente el desarrollo y el crecimiento, los avances, las investigaciones que se hicieron han podido determinar con mayor claridad, y ahora lo que antes tal vez no se entendía o se diagnosticaba con otro tipo de trastorno, porque cuando hablamos acerca de aquel libro famoso que usan los psicólogos y los psiquiatras para determinar una situación y decirnos el diagnóstico, hay un famoso manual que usamos, tal vez no incluía, o en otro tipo de situación incluía el autismo, pero con los avances y que han habido, ya claro, se puede definir más claramente, esto es autismo y estas son perdón, las situaciones de una persona que es autista. Entonces, La pregunta viene a raíz porque yo recuerdo, ¿no? En mi infancia no se miraban casos de autismo, al menos yo recordaré tal vez alguno, tal vez, y, ¿verdad? Pero no eran no tenían tantos casos. Y en la actualidad cada vez hay más diagnósticos, entonces ahí es donde la iglesia entra en confusión, ¿no? Donde la iglesia se confunde, porque si antes no habían y ahora hay, o sea, este es este es un como trastorno nuevo. un trastorno nuevo, ¿verdad? No, yo creo que tal vez antes era visto de otra manera y era incluido en otro tipo de situación y no le llamaban autismo, ¿no? Exacto. Y A luego medida también, que, y a luego medida también, que ha habido claridad en el tema, entonces ya se puede decir, sí, esto es autismo, ¿no? Le llamaban como otro nombre. Un momentito, yo pienso que cuando leemos el texto bíblico, es sabido que muchas veces, o posiblemente cuando algunas personas, la Biblia habla de que tenía demonios, ¿ok? O que convulsionaba a la persona, posiblemente estábamos hablando de una persona, un caso de epilepsia, pero en ese entonces no se manejaba el concepto, ¿verdad? Entonces, a medida que ha evolucionado la ciencia y se ha tenido más conocimiento del ser humano, ya se puede determinar lo que tal vez en un tiempo fue una epilepsia y le llamaron demonios, ¿verdad? Y yo pienso que con el autismo pasa igual. Los avances que ha habido en el conocimiento del ser humano ha permitido establecer más claramente un aspecto de otro, una situación, un síntoma de otro. y se podría decir entonces que también el crecimiento poblacional también han habido más casos porque la población está creciendo. O sea, Claro, claro, probabilidad claro. también de que una persona nazca así también, o sea, se van dando porque la población va creciendo de una manera. Sí, y sin duda también se han dicho otro tipo de teorías, como de repente la alimentación de las personas hoy día, de la cantidad tal vez de químicos que a veces consumimos por productos que han sido. Puede haber muchas teorías, yo no podría decir que es por esto, por aquello, pero eh, hay algunas situaciones donde han dicho, bueno, posiblemente por esta razón ha habido también un crecimiento en niños o jóvenes que pues desarrollan autismo. No. Una parte interesante de las personas que tienen el espectro, es que si encuentran un tema interesante, ellos pueden hablarlo por horas o lo pueden aprender Sí, inmediatamente, ¿no? ajá. Tienen una Eh, habilidad. eh, sí, perdón. No, adelante, adelante. No, te iba a seguir lo que decías, ¿no? Ellos Es tienen una habilidad. interesante cómo en algunos casos son personas muy inteligentes. Y yo creo que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Son diferentes, pero no significa que por eso necesariamente hay un trastorno de aprendizaje. Ujú. Puede haber casos, digamos que esto es un espectro bastante amplio, donde el niño por su autismo es tan profundo que le cuesta el aprendizaje, puede ser, pero no significa necesariamente que el ser
una persona autista, hay un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, podemos ver que son niños muy inteligentes y yo creo que de hecho hubo películas antiquísimas para que nos demos cuenta que este espectro viene de hace mucho tiempo, que mostraron personas autistas, y tal vez no dijeron el niño sufre autismo o el personaje sufre autismo, pero mostraban que al mismo tiempo eran personas muy inteligentes. Yo ahora recuerdo tal vez dos películas, me vienen a la memoria. Claro. Para mí, el caso de la película Forrest Gump, ahí vemos o sea, por toda la forma en cómo se desarrolla y cómo es el personaje en la película, yo me atrevería a decir que estábamos frente a una persona autista, ¿verdad? Pero, pero él fue una persona que alcanzó tanto, ¿verdad? Que hizo tantas cosas, que tenía la capacidad de hacer muchas cosas en la película, ¿no? Porque claro, esto es una película, pero es mostrando, ¿no? Y así hay muchas otras que ahora nos podrían venir a la mente. Tú estabas mencionando una. Mente brillante. Ajá, bueno. También, ¿no? Un Ajá, profesor, llegó a ser profesor de una gran universidad. esa es otra. Y hay una que esa sí desconozco el nombre, pero era de, ahí pues ese era con Tom Cruise y un artista muy famoso que se me va el nombre ahora, y uno de ellos hacía el papel de autista. Entonces eran dos hermanos, pero ese que hacía el papel de autista, pero en la película no le llamaron que sufría de autista, sino lo que la gente veía era un personaje que repetía comportamientos, que repetía palabras, pero que tenía una memoria brillante y que era capaz de muchas cosas, ¿verdad? Sí. La otra pregunta a conversar sería, ¿el autista, no, el autista puede tener comunión con Dios? ¿Puede caminar en una santidad progresiva? Bueno, importante pregunta. Yo pienso que toda persona que llega a poner su fe en Dios, independientemente que tenga una capacidad especial o diferente, puede tener comunión con Dios. ¿Ok? Yo conozco bueno, no conozco mucho, pero he estado en contacto con personas que tienen el síndrome de Down. Me viene a la mente una chica de la iglesia y ella, yo la veo, va a la iglesia con sus padres, pero se ve esa comunión que tiene con Dios a la hora de cantar, de la alabanza, y su capacidad de asimilar con su familia cuando estudian la palabra de Dios, ¿no? Entonces, he sabido de casos de personas que tienen otro tipo de afección o de situación, que son capaces de tener una relación con Dios. Entonces, yo parto de la premisa que toda persona, independientemente de su situación, y si hay algún tipo de alteración, de trastorno, enfermedad, lo que sea, ¿verdad? Tiene la capacidad de conectarse con Dios. Porque yo parto de la realidad que Dios es soberano y la relación con Dios es personal, y en la capacidad de cada uno, Dios sabe cómo acercarse y trabajar con el ser interior de la persona. No, podemos ser Pues, creados a su imagen y semejanza, pues claro. claro, y esa parte espiritual la tiene todo ser humano. Pueden haber personas que no tengan ningún tipo de diferencia o de trastorno, pero tienen otro tipo de realidades. Igual, a pesar de esas realidades, tienen la capacidad, porque Dios nos creó con esa capacidad de relacionarse y tener una espiritualidad con Dios. Así que yo parto de la premisa, no hay una barrera, no hay una barrera. No. Claro que al ser personas diferentes, y es que cada persona es diferente, nos vamos a relacionar cada uno de una manera diferente con Dios. ¿Okay? Entonces, es una realidad. Aún nosotros, por ser diferente al que está al lado nuestro, nos relacionamos de una manera muy particular con Dios. Entonces, para lo que para mí es sublime en mi tiempo, en mi relación con Dios,
al que está al lado no lo mueve nada de lo que a mí me mueve, pero Dios tiene una manera de conectarse con esa persona de acuerdo a su individualidad y su forma en que él mismo lo creó, ¿no? Y pienso que pasa igual con personas que puedan ser autistas. Su forma de conectarse con Dios posiblemente sea muy diferente a la de la mayoría, pero tienen esa capacidad porque son seres humanos también con ese aspecto espiritual que pueden también conectarlo con Dios. Yo creo que ahí una de las cosas es que muchas veces nosotros cuantificamos cuánto sabemos de Dios. Oh, sí. O sea, Oh, sí. cuantificamos, entonces creemos que el que más grado intelectual tenga en cuanto, ¿verdad?, algún conocimiento teológico, pensamos que esa Ujú. persona sabe más de Dios y por eso tiene como una espiritualidad mejor, ¿verdad? Sí, La espiritualidad. fíjate que yo casualmente hablaba con una amiga hoy de una experiencia particular y yo le decía, ¿sabes qué? En esa experiencia se trabajó el duelo a manera grupal y no era en un contexto en el que yo me muevo cotidianamente, hablando desde la perspectiva de tradición de fe. Pero yo vi cómo Dios hizo algo sanando a personas emocionalmente en ese tiempo que fue un retiro espiritual y de silencio. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? La teología de la persona que dirigía medio chueca, este, estaba yo con un grupo que no es de repente donde yo me congrego, me muevo, pero al final yo vi que Dios hizo sanidades en ese aspecto. Entonces yo dije, Dios es Dios, a él no le interesa. De repente, qué teología, qué tradición de fe, cuando él quiere hacer algo lo va a hacer porque él es Dios. Entonces a veces nosotros encajonamos a Dios en nuestros esquemas, en nuestras teologías y decimos que Dios tiene que actuar de esta manera, pero él es Dios y a él nadie lo puede encajonar. No, por eso considero que este tema se debe tocar desde la comprensión y compasión pastoral. Claro. Porque nuestro trabajo, bueno, una vez más, como teólogos y ministros, es hacer la inclusión, ¿no? Llegar a esa interculturalidad, ¿no? Y hacer la inclusión a este tipo de personas por el espectro mismo neurobiológico que tienen, el desorden neurobiológico que tienen, se les impide, como tú bien nos has ilustrado, el incluirse, ¿no? En un grupo. Y nosotros somos personas de grupo, el cristianismo, la iglesia somos gente de grupo, tanto de palabra. Así es. Tenemos grupo en la célula, grupo de varones, grupo de mujeres, grupo de niños. Siempre buscamos asociaciones. Siempre buscamos asociaciones, ¿no? Ah, Ujú. a veces hemos caído también ¿no? en el matrimonio, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Ah, entonces, ahí considero que debemos hacer nuestro trabajo de inclusión, buscar las fortalezas que ellos tienen, como tú bien mencionaste, si ellos se enfocan en un tema y lo desarrollan de tal manera que pueden llegar a ser excelentes ministros, ¿por qué no? ¿No? O excelentes Claro, teólogos. claro. Y de esa manera Mira, los incluimos, sí, ¿no? perdón. Adelante, adelante. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el autismo, las personas autistas, ¿verdad? Van a expresar su espiritualidad de una forma que no necesariamente la expreso yo de esa manera, como decía hace un momento, ¿no? Y son personas tan genuinas, o sea, una persona autista no suele ser una persona o es lo que vemos en la mayoría de las personas autistas, cualquiera sea su espectro, no son personas hipócritas, sino son tan espontáneos, Sí, tal son cual. tan directas, son tan auténticas, que no son influenciados por las normas que pues nos regimos. Entonces, pienso que justamente su espontaneidad puede hacer que su espiritualidad sea una espiritualidad más espontánea y va a ser una fe que no va a depender esas normas que nosotros a veces creamos los seres humanos de conveniencia o de conformidad, sino que puede ser una relación más personal con el Mm. creador. Pero claro,
se necesitan líderes que puedan acompañar a esas personas en ese desarrollo de su espiritualidad y entender esas personas. Porque si yo no entiendo que esta persona, por su forma de ser, su espiritualidad se va a desarrollar de una manera más espontánea, más directa, más genuina, y cómo lo puedo acompañar. Pero si lo desconozco, no va a pasar nada. Y es lo mismo que pasa a veces con los niños, su forma de ser, su espontaneidad, ¿verdad? La espontaneidad de los niños es como es, ¿verdad? Entonces, si no sabemos eso, a veces podemos coartar el desarrollo espiritual de ellos. Y pasó en el texto bíblico. Podemos recordar cuando los niños iban a Jesús y Jesús, le impidieron porque no entendían que también de ellos es el reino de Dios, y Jesús se lo hizo saber a sus discípulos. Entonces, así puede pasar con los autistas, ¿no? Estaba pensando, Marina, nuestro programa tiene que ver con, ¿verdad? Con tratar la manera de entender la obra del Espíritu Santo en la comunidad, ¿no? Creo que dentro de esa espiritualidad ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer una inclusión con ciertas cuestiones en la iglesia. Nosotros lo que tenemos que ver es que el obrar del Espíritu Santo en cada persona como individuo, como bien decía. No separar al Espíritu Santo solamente al grupo que parece como que es normal. Claro, Porque totalmente de acuerdo. nosotros usualmente tendemos a hacer una comparación entre la otra persona y yo, ¿verdad? Y esas comparaciones son las que no nos dejan ver muchas veces la actividad del Espíritu Santo en otras personas. Así es, así es. Me viene también a la mente, me gusta un programa que a veces veo en Discovery, eh, y este es de un chico. Es interesante que desde que el programa sale él diciendo su historia, como yo soy una persona que soy autista, pero me gusta hacer esto. Y es como de este tipo de personas que se desarrolla mucho con la naturaleza y van y le muestran a la gente los animalitos que quieren cazar, o que quieren más bien no cazar, sino llegar a ellos. Y es tan interesante porque este chico, me parece, yo lo veo, y claro, hay algo en su forma como de hablar, en su forma de ser, que uno dice como que ahí es la única forma en que uno me doy cuenta que algo diferente tiene él, pero de ahí es tan sensible, y conoce tanto de los animales, y ahí le va explicando a uno y toda esa cosa, ¿no? Entonces, esa sensibilidad es la que se ve en las personas autistas, y que puede ser aprovechada para, como dices tú, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, conectarlos con Dios. Creo que son personas tal vez que usan más posiblemente su hemisferio derecho, y por lo tanto son más abstractos, son más a la belleza, más a la naturaleza, más a la música, más a las cosas abstractas. El problema está que como son tal vez tan abstractos, algunos, porque no podemos tampoco encasillar a que todos son así, eh, cómo conectar la espiritualidad. Entonces hay que pensar en aquellos aspectos abstractos de la espiritualidad, como es el arte, como es la música, como es la creación, y saberlos cómo conectar con esto. En antes estuviste hablando sobre la sinceridad de los autistas y se me vino a la mente, ¿no? Nosotros utilizamos muchas palabras, muchas metáforas. Como tú bien lo expresaste, ¿no? Y se me vino, me cayó como cuando esa gota la última gota de café cae en el. Se cayó. Digo, nosotros utilizamos muchas metáforas. Entonces el autista, en su sinceridad, él no reconoce lo que es una metáfora con lo que es una broma. ¿Entiendes? Claro, No, claro. porque si yo le digo, abre tu corazón, él va a entrar en nervios. ¿Cómo voy a...? No, él va a entrar en nervios. ¿Cómo voy a abrir mi corazón?
Claro, 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 Debemos, en este totalmente. sentido, ahora sí entiendo más, ¿no? Que debemos, creo que, tratar estos temas, ¿no? Con esa compasión, ¿no? De entender de que hay que utilizar no con la persona o en lo mínimo posible, utilizar metáforas, ¿no? Exacto, Para poder llegar con claridad lo que queremos comunicar a toda persona que llega, pues, a la iglesia, ¿no? claro. Y por otro lado, hay parte del espectro autista, son personas de mucha como estructura hasta cierto Ujú. punto, ¿no? Por eso hay algunas personas autistas cuando son niños que tienen que saberlos mantener en una estructura porque se desubican fuera de la estructura, ¿no? Entonces, la iglesia también tiene que saber cómo ayudar en ese aspecto de que ellos puedan disfrutar de manera rutinaria, eh, digamos, sus tiempos de oración, sus tiempos de, de, de leer el texto bíblico y ayudarles cómo crear, al ser personas de estructura, porque estamos en la pregunta de la espiritualidad. Sí. Ese es otro aspecto que se puede usar, ¿verdad? Entonces, enseñándoles ciertas disciplinas y que ellos vayan desarrollando eso como parte de su estructura personal cada día cuando se levantan o en su desarrollo diario y puede ayudar muchísimo esa estructura que ellos tienen a cultivar las disciplinas espirituales por ser personas de rutina. Y ese es otro aspecto a favor de las personas con autismo. Entonces, es otro aspecto que se puede aprovechar el hecho de que son personas de estructura. Y Ujú. otro aspecto que tal vez ese sí no lo hemos tocado es que algunos niños, algunos jóvenes o personas que son autistas tienen, por alguna razón, son más hipersensibles al sonido. Entonces, y se alteran fácilmente ante un sonido que para nosotros no nos altera, no es ruido, pero para ellos sí puede ser ruido. Entonces, hay que saber cómo también ayudar un poco en eso. Y hoy, pues hoy por hoy sabemos que las iglesias a veces entre más se escucha así el sonido, por lo menos hablo por Panamá, no sé si por allá es igual, pero se No, escucha así el sonido, yo soy músico. Ya sabía. hay más poder, ¿verdad? Entonces, ahí también tienen que aprender cómo, si saben que en su congregación hay personas autistas, cómo poder ayudar a las personas que tienen este trastorno, cómo poderles ayudar para hacerle más fácil su convivencia dentro de la iglesia, su desarrollo en la iglesia, ¿no? Y puede haber muchas maneras, además de regular el sonido, puede dársele algunos audífonos especiales para que el sonido no le afecte tanto, o puede haber una sala especial o un Ujú. salón especial donde se sabe que estas personas van a estar, por lo menos en cierto momento, como es cuando cantan las canciones, la música. Ok, pero son ideas y consideraciones para tomar en cuenta. Entonces, lo que estoy entendiendo entonces es que la espiritualidad no solamente es algo interno, sino que para que ellos aprendan a comportarse espiritualmente, hay que proveer de las herramientas que les van a ayudar a que ellos se Me van a puedan ayudar así. expresar. Claro, y yo creo que es así con toda la iglesia. Nada más que no todos son autistas, ¿verdad? Entonces, para que la iglesia crezca espiritualmente, los líderes tienen que saber eh, proveer recursos, herramientas para que las personas puedan desarrollarlo. Porque yo creo que ese es uno de los problemas. Cuando uno ve a alguien con autismo, se trata la manera solo de sobrellevarlo, no de que crezca, ¿no? Sino solamente de que camine con uno, pero no de que haya en esta persona un desarrollo, donde por sí mismo pueda tener esa experiencia que nosotros Claro, tenemos, ¿no? De crecimiento en el Señor, de mostrar nuestra espiritualidad. yo me atrevería a decir no solamente con los autistas, yo me atrevería a decir que así pasa con todos aquellos que tienen una capacidad especial, una capacidad diferente. Mm. Lo tratan diferente,
pero no hay una inclusión, sino es que yo te trato diferente porque te veo diferente, pero no hay una inclusión. Y pasa con personas que sufren síndrome de Down, pasa con personas que a lo mejor tienen una discapacidad física, pasan con personas que a lo mejor tienen su apariencia, hay algo que es diferente, entonces la gente los trata diferente, pero no necesariamente tratarlos diferente es hacer inclusión, sino que más bien el trato es como tú eres diferente, te trato diferente, te tengo que tratar con cuidadito, pero no te ofrezco nada para que tú realmente te integres y seas parte también de la congregación. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia. Claro, porque también tiene que haber un caminar discipular con ellos, ¿verdad? Claro, claro. Mira, esta es una de las áreas en la que hay muchas áreas en mi percepción, hay muchas áreas donde la iglesia le falta seguir desarrollándose y crecer. Yo siempre he dicho que a veces llegamos tarde siempre en algunas áreas, eh, pero esta área de las personas que tienen una capacidad, diversidad de capacidades físicas, es una de las áreas que nos falta crecer muchísimo, porque por falta de comprensión, por falta de formación y obviamente no se sabe cómo incluir a estas personas. Y sabes, cuando estuvimos leyendo el libro del señor Amos, John, los desafíos que él hablaba en su libro, ¿no? De crear una teología donde estas personas no se le vean como personas diferentes, sino que son parte de la creación de Dios y que Dios los creó a lo mejor de esta manera y que hay que saber cómo integrarlos y cómo disfrutar con ellos desde su realidad y permitir que ellos también puedan desde su realidad aportar para la iglesia. Entonces, Buenísimo lo que dices, porque sí. para ellos tal vez nosotros somos los que tenemos el trastorno. Claro. Todo depende siempre de la perspectiva con que se vea, ¿no? Tal cual, para ellos nosotros somos los que tenemos el Yo trastorno. creo, Dice, esta gente es rara. Otra gente, tal cual, tal cual. ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué gritan tanto? No, porque hubo un caso, ¿no? Tuve un acercamiento cerca con un par de personas que tenían este desorden neurológico, ¿no? Y un día llegó a la iglesia, como tú dijiste bien en tu introducción, me hiciste acordar bien, ¿no? Aplaudiendo fuerte, fuerte y gritando. Y todos estábamos en silencio, o sea, a pasar los trenes, no me acuerdo qué. Entonces, un diácono aguerrido fue y le dijo, pues no debe gritar acá. ¿Cómo que no? Si acá la vez pasada vine y todos estaban gritando. Y ahorita que estás ilustrando, que estás reflexionando, yo dije, tal cual, para ellos nosotros somos los que estamos, los que tenemos Ya, ese lado. así mismo, así mismo. Entonces es algo que tenemos que examinar. Exacto. es importante entonces aprender a reconocer a las personas que tienen esta capacidad. Porque yo recuerdo en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos, ¿verdad? Nuestros padres nos corregían todo con disciplina. Y muchas veces cuando no se reconoce que una persona tiene esa situación, ¿verdad? Usualmente se le quiere aplicar disciplina, Tal ¿no? cual, Para que se tal arregle, cual, sí. para que no se Así comporte es. de esa manera. Entonces, es muy importante la etapa de Sensibilizar, sí. de entender quién, ¿verdad? De reconocer a las personas que tienen una necesidad o que son diferentes a nosotros o como sea, Ujú. y no acercarnos de la manera en que se acercaba a todos los problemas antes, ¿no? Porque siempre se habla, Exacto. usualmente la iglesia siempre habla de disciplina, ¿verdad? Ujú, Si un niño es autista, la gente cree que el niño es autista porque los padres no aplican No lo disciplina. aplican. Y en el ujú. proceso de caminar, pues el padre se frustra, no sabe qué hacer, si sigue llegando a la iglesia, si no sigue llegando a la iglesia, si lleva al niño, si no lo lleva. Es muy importante entonces aprender a reconocer cuáles son las cosas y cómo. Sí. Claro, eso que dices ayuda muchísimo
Por eso es importante que cuando un padre ve su hijo que de repente tiene un comportamiento en ciertas cosas diferente, hay que saber buscar la ayuda y hay que saber buscar los especialistas necesarios para que tengan un diagnóstico claro, claro, que como estos son aspectos, que es otro aspecto que hay que mejorar, valga la redundancia, ¿no? Que es el hecho de que causa a veces la vergüenza, la cultura, la vergüenza, y entonces me da vergüenza porque mi hijo yo veo que es diferente a los demás, y no quiero buscar la ayuda, no me asesoro, entonces tarda tiempo para entender qué es lo que realmente está pasando con esta persona. Mira, yo he encontrado gente, y claro, yo tengo mis reservas en el comentario, pero yo he encontrado gente ya adulta, que según ellos, después de estar revisando varias cosas, dicen ellos que son autistas. Entonces, pero puede pasar, independientemente si yo no lo creo o no, puede pasar de que sí, hubo comportamientos diferentes, pero nunca los papás se tomaron la tarea y apunta posiblemente de regaño, de disciplina, como maniataron a esa persona, ¿no? Entonces, es importante que los papás, cuando vean un comportamiento diferente en sus hijos, no tengan miedo y busquen los especialistas necesarios para tener el diagnóstico correcto y saber entonces cómo trabajar con ese niño, porque el hecho de que sea diferente no quiere decir que es una persona que Un no caso. es a imagen de Dios, como partimos con ese versículo, ¿verdad? Entonces, y que sencillamente tienen que aceptar que es diferente y hay que saber cómo trabajar esa diferencia con ese niño o esa niña. Buenísimo. Y la tercera pregunta, pues, ya que estamos acá en calor, este, ¿cómo, cómo nosotros le comunicamos la fe a una persona autista, ¿no? Porque nuestra fe, Ok, ¿cómo le enseñamos, ¿no? El evangelio, ¿no? Porque nuestra fe es abstracta, ¿no? De ideas, claro, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos claro. enseñarle, ¿no? El evangelio, ¿no? Primero lo abstracto para que después lo practiquen también, ¿no? ¿Cómo Muy podemos? bien. Mira, yo comenzaría que sea el papá, sean maestros o sean líderes, que claro, a ellos hay que capacitarles primero, y la iglesia tiene que abrirse a también ese tipo de capacitaciones, porque siempre pensamos en capacitaciones de tipo bíblica, de tipo teológica, pero a veces hay otro tipo de capacitaciones que también son necesarias porque son de la vida diaria. Entonces, hay que saber capacitar a los líderes, a los maestros y a los padres para que puedan saber cómo trabajar con sus hijos o con este tipo de población. Yo parto de ahí y parto de que la iglesia tiene que tener, ¿verdad? Una teología inclusiva y enseñar así a la iglesia. Creo que cuando la iglesia ya entienda de que, oye, independientemente que esta persona tiene una capacidad diferente a la mía, o sea, es parte del cuerpo y es hijo de Dios y Dios le ha dado capacidades especiales a esta persona y tengo que yo saber cómo acercarme y cómo enseñarle y cómo acercar a esa persona a lo que tú decías, ¿no? Una espiritualidad, sabiendo de que ellos no son, eh, eh, no entienden la teología de manera abstracta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a estos jóvenes o a estos niños a la fe? Usar Claro, recursos que sean ilustrados puede ayudar mucho. O claro. sea, no solo hablarle con palabras, usar las inteligencias donde ellos son más fuertes, porque nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia. Entonces, no, la inteligencia verbal no es la más fuerte en ellos. Puede ser que su inteligencia visual sea más fuerte que la verbal. Entonces, usemos o entremos a través de las inteligencias que creemos que son más fuertes, como la kinestésica, que es la inteligencia de movimiento, lo visual, que se aprende entonces más por lo visual, y combinar todos los recursos que se pueda, el visual, movimiento y auditivo,
y aún hasta de olores, puede ser, para que la experiencia de aprendizaje, cuando queremos enseñar un texto bíblico o una verdad bíblica, pueda ser más real para ese jovencito o esa jovencita, ¿no? Entonces se ofrecen Biblias ilustradas, se ofrecen actividades sensoriales, se ofrecen historias bíblicas donde se puedan dramatizar o ver, y eso puede ayudar mucho a que la persona pueda captar mejor el concepto bíblico o teológico que estamos tratando de transmitirle. Ese puede ser una de las maneras en cómo podemos ayudar a esta persona, y obviamente es caminar con que hayan mentores o discipuladores que caminen con este tipo de poblaciones para estar, ¿verdad? A través de alguien que está caminando con esa persona, enseñarle lo que es correcto de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Entonces, ese acompañamiento pastoral y usando experiencias que sean, que aporten o aborden mayores inteligencias en ellos, puede hacer que ellos tengan una mayor claridad de los conceptos bíblicos que se les están transmitiendo y ayudarles en el desarrollo de su fe. Interesante. Buenísimo, buenísimo. Sí, le considero lo mismo, ¿no? Las historias sociales, las historias bíblicas, a través de los slides, los dibujos, los mimos, ¿no? Claro, olores. Y yo creo que un punto muy importante es no forzarlos a participar en las actividades. Eso. Creo que era lo que decía en su momento de que a veces quiere hacer las cosas por la fuerza, porque nuestros padres, quién sabe, nosotros estamos muy influidos en nuestros padres, somos la cultura o la población, perdón, la generación que creció, lo digo tal vez desde mi contexto, no sé allá, que creció, digamos, con la disciplina o del rejo. Sí, sí. Claro. Entonces, pues las personas de nuestra edad y las más grandes creen que así es como dicen, este chiquillo lo que le está faltando es rejo, ¿verdad? Y tal vez no se dan cuenta de que no es eso, sino es que hay que saber bien qué está pasando con él, conocerle para llegarle a una forma más eficiente y más directa. Y en eso es que la iglesia también tiene que crecer. Por eso digo que la formación y la capacitación van a ser muy importantes, y diferenciar cuando estamos frente a un niño autista, un joven autista, y cuando estamos frente a un joven rebelde, que más bien, o un niño rebelde que pues se quiere congraciar, ¿no? Entonces, igual de una u otra forma, hay que tener paciencia y hay que actuar con sabiduría para saber cómo ayudar de mejor manera a la persona. Sí, en mis tiempos, Marina, igual también todos los males se curaban con disciplina. ¿Sí? Todos los males se curaban, todos los males, sí. Pareciera que puedo tener efectos, ¿no? Sí. Pero yo digo que algunos efectos contraproducentes. Pues funcionó hasta cierto punto, funcionó en nuestro contexto de alguna manera, ¿no? Eran realidades diferentes, eran situaciones diferentes. Porque hay bastante adulto mayor y adulto, pues, de jóvenes adultos como nosotros, que tienen unos traumas bien profundos, ¿no? Yo creo claro. Que producto de esa dictadura, pues, en el hogar, ¿no? Pero yo creo que claro. la experiencia familiar siempre ha influido en la educación, ¿no? Siempre, en el comportamiento de todo ser humano. Porque aunque el niño tenga alguna capacidad diferente a la nuestra, siempre el modelo del hogar, ¿verdad? El modelo de los padres les va a enseñar, porque están creciendo en un contexto, o sea, se están en un contexto propio, ¿no? Entonces, nosotros como padres tenemos que saber modelar y, como bien dijiste, ¿no? Saber entender cuando nuestros hijos tienen algún comportamiento que no es el que nosotros estamos acostumbrados a ver, e indagar qué está pasando. ¿Verdad? Así se pueden descubrir muchos males, no solamente tal vez una situación de autismo, pero muchos otros males que están pasando dentro de la niñez el día de hoy. ¿Verdad? Simplemente prestando atención.
estás diciendo algo clave. Yo hace años estuve capacitándome con un grupo de Visión Mundial y ellos desarrollaron mucho y creo que lo siguen desarrollando, educación con ternura. Entonces, la expositora hablaba después de un estudio que hizo en una población, creo que fue, si no Brasil, Argentina, uno de estos dos países, hizo un estudio profundo y se dio cuenta que las personas que tenían más enfermedades y más situaciones adversas, o sea, que eran las personas adultas que tenían más enfermedades físicas, pero también más conflicto, venían de un contexto que habían sufrido eh, maltrato o no se le había dado la disciplina adecuada cuando estaban chicos. Entonces, la propuesta es una educación con ternura. Y claro, educación con ternura abarca muchas otras cosas, pero eso hace falta y tal vez eso es parte también de cómo ayudar a la iglesia y ayudar a esta población en su espiritualidad. Y es ayudar a quienes son parte de la vida de ellos, a entenderlos mejor y que puedan crecer también con educación con ternura. eh, y se avale eso en vez de repente decir, no, aquí tenemos que ser fuertes o disciplinar para que ellos hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Crecer más en una educación con ternura creo que va a ser más efectivo que el querer obligarlos o imponer lo que creemos porque desconocemos lo que realmente está pasando. Mm, buenísimo, qué bueno. Qué buenísimo, qué buenísimo. Entonces, tal vez hemos desconocido pues esta área, ¿no? Sí, es bien desconocida, hay que crecer. Y acompañar a las familias que tienen hijos autistas también es clave, porque ellos también están en un dilema, ¿verdad? No, a veces no saben ni ellos mismos qué hacer. Y es importante entonces acompañarlos y educarlos para que ellos sepan qué tienen que hacer y cómo ayudar de mejor manera a sus hijos. Era lo que decías hace un momento acerca de las familias. Una pregunta, Marina, teológica y pastoral, tal vez en ese acompañamiento. ¿Cómo nosotros podemos, verdad? Usualmente nosotros como cultura que ora, cultura cristiana que ora y que tiene peticiones ante Dios, ¿verdad? Algunas de las peticiones de padres que tienen hijos autistas es esto: Señor, sana a mi hijo. Mm. Tratando que nosotros. Sí, no, no, esa es la oración, porque Sí, 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 nosotros tal vemos el cual, tal autismo cual. como una Sí, enfermedad. tal cual, tal cual. Y hay personas que se llegan a aferrar que, porque se oyen casos, ¿no? De gente que ayuna, que Sí, hace vigilias, reprende. que Mm. reprende al diablo para que el Señor lo sane, y resulta pues que no No pasa, pasa, no pasa no nada. pasa nada. Y no va a pasar nada. Entonces, en esa ignorancia que muchos tenemos dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos para que ellos puedan aprender, ¿verdad? Claro. Mira, lo que tú dices es muy importante porque parte de la teología más que de teología, bueno, la teología viene después, pero parte de el conocimiento que tenemos sobre el autismo y cualquier otra capacidad diferente, porque lo vemos nuevamente, voy a lo de la cultura de la vergüenza, ¿no? El hecho de que una persona sea diferente ya entra supuestamente en el rango, palabra que los psicólogos desde que se nos enseña, se dice, no debemos mencionar esa palabra y catalogar a la gente dentro de esa palabra anormal, ¿verdad? Entonces, este no es normal, entonces anormal, porque no es igual a los demás. Y creo que de ahí comienza la dificultad. Si yo pienso que el ser autista es una enfermedad, como fue la pregunta al inicio, o tiene que ver con algo espiritual, ese papá va a seguir orando así o esa mamá va a seguir orando así. Entonces, hay que haber un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad. Como bien nos dice la palabra en Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, hay que cambiar la manera de pensar.
para cambiar la forma de actuar. Entonces, hasta que ese papá, esos padres no hagan un cambio de perspectiva, van a creer que su hijo tiene un mal y por eso van a orar de esa manera, o van a creer que pues es una enfermedad y van a seguir orando de esa manera. Entonces, hay que romper primero con ese esquema mental, ese paradigma, y ese papá y esa mamá tienen que entender que su hijo es diferente solamente, sea autista, sea que tenga otro tipo de situación, su hijo es diferente, como también cuando entro mucho al tema de los problemas de aprendizaje, porque por muchos años estuve en una escuela a veces atendiendo estos casos, entonces el niño sufre dislexia, es un niño diferente, aprende diferente, no es anormal por eso, o el niño tiene un problema de aprendizaje, es un niño pues que aprende diferente, aprende más lento que los demás, pero no por eso es una persona que es anormal, sencillamente aprende diferente, porque su sistema nervioso es diferente. Entonces, hasta que no entendamos eso, vamos a estar con esa cultura de vergüenza y vamos a estar orando de manera equívoca. Entonces, yo recomendaría a los padres primero aclarar qué qué es el autismo, que es lo que ha tratado de hacer un poco este podcast, o qué es esa situación que mi hijo está viviendo. Y tienen que orar, Señor, ayúdame a entender de mejor manera qué significa esto para mi hijo, qué conlleva esto para mi hijo, y ayúdame a saber cómo yo puedo trabajar con él y cómo puedo potenciar su vida. Esa es la manera en cómo hay que orar. Y cuando esos padres comienzan a orar de esa manera, van a comenzar a ver el cambio, porque cambió la mentalidad, porque hay una actitud diferente, porque están ya orando, digamos que ahora sí están orando bien, cómo ellos pueden potenciar y ayudar a sus hijos a desarrollarse de mejor manera con esa situación. Y ahí van a ver los cambios. Y claro, esto falta a veces de formación y educación, y qué bueno que se hablen estos temas porque dan una luz, y el que escucha, como bien dice la Biblia, lo dijo el mismo Jesús, ¿no? El que oye, ¿verdad? El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces creo que es importante. Tenemos la iglesia tiene un gran camino entonces enfrente porque necesitamos concientizar, capacitar, aprender y a caminar Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Qué conclusiones finales podrías dar, querida hermana Marina? Y gracias, muchas Claro. gracias. Bueno, yo creo que he estado diciendo algunas cosas en medio de la conversación, pero voy a reiterarlas. Pienso que una contribución es que la iglesia tiene que educarse, y quienes van a hacer este papel es el liderazgo. El liderazgo tiene que comenzar a abrirse a hablar estos temas, a buscar ayuda, que ellos puedan ser capacitados. De seguro en las iglesias hay profesionales en esta área. Entonces, y si no hay en tu iglesia, lo hay en otra iglesia, invitar a profesionales que puedan explicar, aclarar, enseñar. Habrá ministerios a lo mejor que se dedican a ese tipo de capacitación, nada más que a lo mejor no son conocidos, pero siempre hay muchos ministerios en muchas áreas que trabajan para la iglesia, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Entonces, que vayan y capaciten al liderazgo en esas áreas, capaciten a los papás, a los que trabajan con estas poblaciones, que son los maestros, para que entonces abran de mejor manera su entendimiento y puedan saber cómo colaborar de mejor forma. Para mí, ese es un primer consejo. El segundo, lo dije también, y es que cómo la iglesia puede acompañar de mejor manera a las familias que tienen un niño que es autista, ¿verdad? Para que esos padres puedan crecer en cómo trabajar de mejor manera, lo que decíamos al final, cómo orar y cómo trabajar de mejor manera con sus hijos. Y lo tercero es preguntarse de qué manera podemos ser más inclusivos con personas que tienen este trastorno o que tienen cualquier otra
capacidad diferente, ¿verdad? ¿De qué manera podemos hacerlo más inclusivo? Y ser inclusivo no es hacer una rampa, lo digo con todo respeto, eso es parte de la inclusión. Crear unos asientos diferentes, eso es parte de la inclusión. A veces la inclusión solamente se queda en el aspecto físico, pero la inclusión es más que la parte física, hay que hacer otro tipo de inclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los jóvenes que son autistas los podemos hacer parte de los ministerios? Ya dijimos que a ellos les gusta la música, el arte, la naturaleza. Entonces pueden ser muy buenos en estas áreas. ¿Cómo podemos potenciar eso, no? Entonces, ¿cómo incluirlo? Y ahí hay que tener ideas creativas de cómo ellos también se sientan parte y disfrutar de los dones que ellos tienen, porque si lo hace un chico que le dicen el bicho, que era el que yo decía hace un momento, que va a la naturaleza y tiene un programa en Discovery Channel, oiga, cuánto más, o sea, ahí vemos un potencial, cuánto más aquellos que están en nuestra iglesia, nada más que hay que saber desarrollar su potencial. Querido hermano Wilfred. Sí, no, muy interesante. Buenísimo. La verdad que Riquísimo. yo creo que hacen falta conversaciones así, no solamente una. No, varias. Sí, faltan muchas conversaciones, Varias, Marina. varias conversaciones así. Bueno, estamos a la orden y habrá muchas personas que también pueden colaborar y ampliar en estas temáticas. No, pero yo creo no, yo creo que vas a tener que estar obligada a estar invitada para otra conversación al respecto. Porque no solamente está el autismo, como dijimos, no, hay muchas otras discapacidades que hay en la iglesia que muchas veces no se tratan y algunas ni siquiera se conocen, ni siquiera Claro, uno porque no tiene uno el conocimiento. Entonces, sin duda. sí, entonces sí nos comprometemos contigo para otra, o tú te comprometes con... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estoy a la orden, cuando quieran. Nos sincronizamos y ahí podemos apoyar. Amén, amén, sí, sí. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, mi conclusión es compasión, Así es, atención, informarse y sensibilizarse. claro, De- sin duda. Me parece excelente esa conclusión. Me encantó mucho tomar la pastoral que dijiste. No hay que orar así, cambia mi hijo, no, cambia mi forma de pensar. Claro. Forma de pensar. Sensibilízame y ayúdame a entender lo que no puedo entender. ¿Mm? Bien. Dios. Bueno, gracias por la invitación una vez más y espero que esto siga bendiciendo a la iglesia para su crecimiento. Amén. Y usted que nos está viendo, o que va a ver este podcast, compártalo, ¿verdad? Creemos que puede servir de muchísima edificación a la iglesia, nos puede informar, nos puede ayudar, puede ayudarnos en nuestra espiritualidad, ¿verdad? En cómo incluir a los demás. El Espíritu Santo nos ha incluido a nosotros, ¿verdad? Entonces es tiempo que la iglesia comience a ser inclusiva, Sí. a tener inclusividad, ¿verdad? Entonces, comparte este video, ¿verdad? Siempre déjenos un like, suscríbase a nuestro canal, ¿verdad? Ahí van a aparecer. Y Marina, si alguien te quisiera seguir, Exacto. si alguien ¿Dónde te quisiera, ubica? ¿dónde te podrían encontrar? O... Ok, muy bien. Mira, tengo como varios sitios. Hay uno que tengo de escritora que se llama así Marina Medina Moreno. Ese es en Facebook, un sitio en Facebook. Pero el Instagram es eh, Marina M1753. ¿Ok? Sí, Sí. sí, para todos los que quieran saber más de Marina, sería bueno que la siguieran, ¿verdad? Buenos consejos, eh, una gran teóloga, una gran psicóloga. Gracias. Y, pues esperamos que pueda compartir este video, ¿verdad? Y que nos ayude siempre en este canal. Amén. Bueno, Hermano, y servidor un gusto. Castilla, Wilfred Linares y Marina Medina, Marina ¿verdad? Medina. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias.